Bienvenidos a Consejos Divinos. Estamos ya en marzo. Para los que están siguiendo esta iniciativa Año Nuevo, Vida Vieja. Y bueno, que es parte de los 12 meses, 12 propósitos aquí en Consejos Divinos. Y en marzo toca el tema del discipulado. Y este podcast se llama Sé Discipulado. Y bueno, ¿qué implica esto que hemos escuchado tantas veces? Sé discipulado, discipular a otros, el discipulado. Bueno, te lo voy a poner así. ¿Conoces a alguien cuyo ejemplo puedas imitar? Que veas a esa persona, cómo se comporta, cómo es bajo cualquier circunstancia. Y claro, esto no significa que sea perfecto. Obviamente no vas a conocer a nadie que nunca se equivoque, que no sé, nunca se enoje, que nunca haga nada que uno pueda decir, oh, esto estuvo mal. Y no observamos a las personas para ver su grado de infalibilidad. Eso no es la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene que ver con imitar a Cristo, pero incluso cuando hemos fallado. ¿Y cómo puedo imitar a Cristo cuando he fallado? Si Jesús nunca falló. Bueno, pues su carácter, ¿no? La humildad, por ejemplo, es un rasgo del carácter de Jesús que nosotros podemos imitar cuando fallamos, cuando podemos reconocer, me equivoqué, esto estuvo mal, perdóname, ¿no? ¿Por qué humildad? Porque humildad es poder relacionarnos con otros como si fueran superiores a uno mismo. De otra manera, vamos a ponernos nosotros encima de los demás. ¿Por qué? Eso pasa todo el tiempo. Cuando tú haces algo que estuvo mal y ves al otro como si tú estuvieras por encima de esa persona, es decir, con orgullo, entonces lo que va a pasar es que vas a decir, ¿por qué voy a pedir perdón a esta persona? Si yo tengo razón, si esa persona está mal, esa persona no merece que yo le pida perdón, no merece ser amada, según nosotros. Entonces la humildad es importante, cuando fallamos muy especialmente, pero es importante vivir así, ¿no? Por eso es importante imitar a Cristo en cualquier situación. Entonces, volvamos al punto. Tú conoces a alguien que puedes decir, quiero imitar a esta persona. Es decir, claro, nuestro objetivo es imitar a Jesús. Imitar a Jesús para mucha gente es, no, eso es imposible, es que Jesús pues era perfecto, era Dios encarnado en la tierra. Y bueno, ¿yo cómo voy a imitar a Jesús? Para mí eso es imposible. Pero lo importante en la iglesia es que cuando las personas imitan a Jesús, las personas que aman a Dios, que no es que se pongan una meta legalista y decir yo nunca voy a pecar, nunca, miren lo perfecto que soy. No, eso sería religiosidad. Pero cuando pensamos en imitar a Jesús, lo que estamos pensando es en amar a Jesús, en que Jesús sea nuestro Rey, en vivir de tal manera que las decisiones que tomemos reflejen que Jesús es nuestro Rey y que nosotros vivimos bajo este señorío, el único señorío que va a hacer bien a tu vida. No es el señorío de un hombre que un día va a perder la noción de lo que es justo, de lo que es injusto. Un hombre que hoy va a decir la verdad y mañana no. Es el señorío de Jesucristo. Un señorío justo, un señorío bueno. Es esa vida que se somete a este tipo de estándar, ¿no? De estándar de bien y de justicia, no un estándar de perfeccionismo. Y ese perfeccionismo es el que hace daño. Este deseo incorrecto de demostrar a los demás que eres mejor, de demostrar a los demás que lo bueno que eres. Eso es el perfeccionismo y no estamos hablando de eso. Y
tiene que ver con que en la iglesia haya hombres y mujeres que amen a Jesús más que a sus propias vidas, y entonces pueden someterse a la voluntad del Señor. De esta manera nosotros podemos ver, ¿no? O digamos, otros cristianos, que los que venimos atrás, digamos, podemos ver a estos hombres y estas mujeres que aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y nos inspiran a amar al Señor de esta manera. Nos ponen un ejemplo de cómo amar al Señor así, ¿no? Apasionadamente, decididamente, ¿no? Perseverantemente. Es a lo que me refiero. Y cuando tenemos estos ejemplos humanos que imitar, entonces los pretextos se acaban. Porque es muy típico decir, bueno, pues ya, soy imperfecto. De hecho, es un eslogan que podemos escuchar normalmente en el mundo. La gente decir, bueno, somos humanos, ¿no? Y bueno, esto es una manera de verlo, y para la iglesia es una manera de apelar a la compasión, de apelar a la misericordia, de apelar a la gracia, al amor de Dios, ¿no? Y de ejercerla nosotros mismos hacia otros, porque la hemos recibido. Sí, saber que podemos fallar, pero no como ya de entrada una justificación. Voy a fallar, así que estén preparados, ¿no? Sé discipulado implica permitir que otros te cuiden, sí, tener ejemplos y que otros te cuiden, que otros puedan acercarse a ti con amor, pero también con autoridad, ¿no? Y es esta autoridad precisamente que tiene alguien que imita a Jesús en todas las áreas de su vida. Es decir, es alguien que te puede decir, ora, y es una persona que ora. Y no solo que tiene un tiempo para orar, sino que tú puedes ver cómo la oración va modelando su carácter. Esto es impresionante, ¿no crees? Si la persona te dice, confía en Dios, no es, ya sabes, uno de esos consejos huecos que escuchamos muchas veces en la iglesia, sino que ves cómo esa persona confía en Dios, en las decisiones que toma, en las áreas de su vida, deposita su confianza en Dios realmente. Y obviamente esto no significa no hacer lo que te corresponde, no hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer y decir, bueno, yo confío en Dios. No, sabemos que el evangelio es responsabilidad personal. Es decir, hacemos lo posible y confiamos en que Dios hará lo imposible, conforme a su voluntad. Y el propósito de este mes es muy pertinente porque cada vez hay más personas que creen que pueden vivir su fe cristiana, su fe en el Señor Jesús, de manera independiente a la iglesia. Esto es realmente una aberración. Y no estoy hablando de la obligación de reunirte con la iglesia para celebrar un culto, para una reunión, ¿no? Para estar en una reunión. No estoy hablando exclusivamente de eso, porque ahora pues obviamente tenemos el problema de que muchos están limitando la iglesia pues a celebrar un culto o a organizar cultos, ¿no? Reuniones con cierta liturgia para alabar a Dios. Y si limitamos a la iglesia a eso, lo cual es importante, no podemos estar hablando de la iglesia como tal. El discipulado en la iglesia es realmente su vocación. Si su propósito es adorar a Dios, la vocación de la iglesia es ser y hacer discípulos en todas las naciones. Y esto implica cuidar a otros. Esto implica caminar con otros. Esto implica no nada más la enseñanza, sino que también, o no nada más la predicación, ¿no?
o no nada más la alabanza congregacional. Todo esto es hermoso, pero implica mucho más. Y esto me hace recordar que hay muchas iglesias que tienen el ministerio de la comunión, ¿no? Así se llama, comunión, el ministerio. ¿Y qué es lo que muchas veces hace este ministerio? Reuniones sociales. Eso es lo que hace el ministerio de comunión. No digo que en todas las iglesias exista un ministerio de comunión y que en todas las iglesias en las que existe este ministerio de comunión solo se limiten a hacer reuniones sociales, pero vaya, esto es de lo más común y tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque si el discipulado, si cuidarnos unos a otros, si animarnos unos a otros, si cargar las cargas los unos de los otros, si amarnos los unos a otros, y claro, enseñarnos, pero también instruirnos y corregirnos y exhortarnos, todas las cosas que podemos hacer los unos a los otros. Si esto es el discipulado, pues entonces nuestra concepción o la concepción típica ya tradicional, tristemente, de lo que es la iglesia, ya quedó muy limitada, ya quedó muy pequeñita. Entonces por eso estamos hablando de que este tercer propósito sea que alguien te cuide, que seas discipulado. Y obviamente no vamos a poder discipular a otros si no estamos practicando disciplinas espirituales, si no estamos practicando la examinación personal. Porque va a pasar lo que pasa normalmente en las iglesias. Le decimos a alguien lo que tiene que hacer y nosotros mismos no lo estamos haciendo. Este es un grave problema hoy día en las iglesias, empezando por la persona que predica todos los domingos, o la persona que da el estudio bíblico en la semana, o la persona que enseña en el instituto bíblico, escuela dominical, como le llames. Estamos ocupados y preocupados preparando estudios y predicaciones sin prepararnos a nosotros mismos, nuestras mentes, nuestras voluntades para hacer lo que estamos preparando, los estudios que estamos preparando, las cosas que estamos predicando. No estamos examinándonos primero con base en el consejo de Dios para hacer o para ver si estamos haciendo, para ver si estamos pensando como Dios piensa, para ver si estamos llevando a cabo el consejo de Dios en nuestras propias vidas. Ese es un gran problema y eso es porque no somos discipulados. No somos discipulados. Se ha hablado mucho de la rendición de cuentas y para algunos la rendición de cuentas es, nos reunimos cada semana o cada cierto tiempo y entonces tú me vas a decir cómo está tu vida y cómo vas con Dios y cómo vas con tu familia y en las áreas de tu vida. Entonces, eso es algo artificial. Esa no es una rendición de cuentas que sea resultado del discipulado. Eso puede llevar más fácilmente al abuso espiritual, al abuso religioso más bien, porque no tendría nada de espiritual el abuso, al abuso religioso. ¿Por qué? Porque estoy checando tu vida. Y para algunos eso empieza a ser un problema porque comienzan a meterse en cómo vive, las decisiones que toma, pero de una manera invasiva, de una manera manipuladora. Y entonces ahí el líder, vamos a llamarle, lo que quiere es que esta persona sea leal a él. No quiere que sea fiel a Dios. Quiere que sea fiel a su liderazgo humano. Entonces ese abuso religioso va tomando forma, ¿no? Esto pasa y pasa mucho. Y por eso también muchas personas que he conocido cuando estamos hablando de discipulado, pues tienen miedo. Les hablas de discipulado y de verdad les da miedo porque han sufrido abuso religioso antes. Entonces no se trata de eso. De lo que estamos hablando cuando llegamos a hablar de rendición de cuentas, de lo que estamos hablando es de una preocupación genuina por el otro, de dar la amistad a otro. No es una cosa artificial de, ok, me asignaron a ti, ¿no? Yo te voy a discipular, ¿no? No. O que uno mismo se autodesigne el discipulador
de la persona, de entrada, pues estás asumiendo que tienes cierta madurez espiritual, que no necesariamente otros están de acuerdo con ello. Y ese es precisamente el problema, cuando pretendemos discipular a otros sin la madurez espiritual, y entonces obviamente lo que vamos a terminar haciendo es abusar religiosamente de otras personas para imponer nuestros parámetros de lo que supuestamente es la santidad o la espiritualidad, y no estamos llevando a las personas a Cristo, a que imiten a Cristo. Estamos llevando a las personas a que satisfagan nuestros parámetros supuestamente de espiritualidad. Ese es el peligro, eso es lo que hay que evitar, eso es lo que no es el discipulado. El discipulado es amistad, el discipulado es orgánico, el discipulado es una preocupación genuina, un amor genuino de un creyente maduro hacia otro. Esto nadie lo puede designar, nadie puede decir tú vas a ser amigo de esta persona. Esto surge en medio de la comunión que hay en la iglesia. Esto surge espontáneamente, esto surge de una forma espiritual. Y bueno, ser discipulado es lo opuesto a ser un cristiano solitario, o déjame ponerlo así, al individualismo que está carcomiendo, que está destruyendo nuestras iglesias. Todo el tiempo nos dice la gente o leemos en redes sociales la misma pregunta: ¿se puede ser cristiano sin pertenecer a una iglesia? Y aquí no estoy hablando del aspecto administrativo de, mira, ya soy miembro de esta iglesia, ya tengo mi cartita, lo que sea. Estamos hablando de algo más allá de pertenecer a la iglesia, de ser miembros los unos de los otros. Y la respuesta es, bueno, claro que puedes creer personalmente, y la fe es personal. La perseverancia no puede ser individual, o sea, en el estricto sentido de que yo persevero y nadie va a perseverar por mí, pues claro que es personal, pero no podemos perseverar, o sea, no es posible perseverar individualmente. Es decir, yo voy a perseverar en mi fe en Cristo sin la ayuda de otros, sin la intervención de otros. No existen los cristianos solitarios, porque terminan por vivir su fe a su estilo, a su manera, y no según la enseñanza de Cristo. Y por eso es importante la iglesia. Si se desaniman, dejan de buscar a Dios. Esto nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida cristiana, ¿no? Nos empezamos a alejar de Dios. Primero dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de reunirnos con otros cristianos. Empezamos a alejar, nuestro corazón comienza a endurecerse, nuestra mente comienza a pensar no conforme al consejo de Dios, sino conforme a nuestra propia sabiduría, como dice Proverbios 3, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Empezamos a justificar nuestros pecados, empezamos a practicar pecados, empezamos a veces, y ahora cada vez de manera más común, a distorsionar las escrituras. ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a corregir? ¿Quién nos va a orientar? ¿Quién nos va a amar? ¿Quién nos va a cuidar si nosotros estamos haciéndolo solos? El secreto de pertenecer a una familia de fe es que, por lo menos idealmente, no estás solo. Y eso pasa cuando las iglesias dejan de cumplir con su vocación de discipular a otros. Empieza a haber cristianos solitarios. Si la iglesia te alejó de Dios en lugar de acercarte a Él, ora para que encuentres una que sí cumpla su propósito de adorar a Dios y su vocación de hacer discípulos al hacer las cosas de las que he estado hablando. Y claro, porque si nuestra relación con Dios no nos está acercando a otros, entonces estamos viviendo o practicando algo que no es la fe en Cristo, algo que no es el Evangelio.
Esto es muy importante. Realmente la adoración a Dios, nuestra comunión con Dios, nos concientiza de la presencia de otros, de las necesidades de otros, de que hay otros a los que podemos amar, a los que podemos ayudar a llevar sus cargas, porque también otros pueden vernos y ayudarnos a llevar nuestras propias cargas. Quien ama a Dios, te amará a ti también. Probablemente eres de los que no se deja amar. Bueno, permite que otros te amen. Eso es parte de ser discipulado. Probablemente seas de los que no pueden amar. Aprende a amar a otros como el Padre te ha amado sin merecerlo. Y eso es la iglesia. El amor gigantesco que recibimos de Dios en Cristo Jesús lo podemos compartir en la iglesia, lo podemos vivir en el marco de la iglesia, lo podemos practicar y realmente vivir en todas sus dimensiones en la iglesia. Porque hay que aprender a amar a otros como el Padre te ha amado sin merecerlo. Cuando comprendemos el amor del Padre y de Cristo, dejamos de ser egoístas para comenzar a amar. Entonces el corazón se ensancha, somos aceptados, somos aceptados y aceptamos a otros incondicionalmente, porque fuimos aceptados por Él. Al seguir al Maestro aceptamos su enseñanza a través de otros que le siguen y también le seguimos para imitarle. No nada más porque su mensaje es bonito, ¿no? Y porque promete salvación. Jesucristo nos ha llamado a ser hijos de Dios, como Él lo es. Y eso implica seguir su ejemplo en todo, como decíamos al principio. Es muy bueno que practicando disciplinas espirituales como orar y meditar por ti mismo las Escrituras, comiences a creer en el conocimiento del Evangelio. Ahora, permite ser enseñado por otros. Ahora que tú mismo eres enseñado por el Espíritu, podrás aprobar o poner en duda la enseñanza que recibes e incluso aportar y ser de bendición para quienes te enseñan. Ser discipulado también consiste en pedir a tus pastores, a tus ancianos y maestros ser congruentes e íntegros. Eso también implica ser discipulado, decir, no estás haciendo lo que me estás enseñando, y no como un reclamo de ya me voy a buscar la iglesia perfecta, sino como parte del discipulado, como parte del amor, como parte de lo que somos. Y si no practican lo que te enseñan, necesitan ser amonestados. De la misma manera en la que nosotros mismos y cada uno necesita ser amonestado cuando no está imitando a Cristo, porque el hecho de no imitar a Cristo significa pues estar haciendo lo malo y lo injusto. Es así de simple. Bueno, pues gracias por acompañarme en este episodio del podcast. Seamos discipulados. Dejemos que alguien más nos guíe, dejemos que alguien más nos ame, nos cuide, llore con nosotros, pero también que nos levante cuando hemos tropezado, que sea amigo y que nos inspire.